Estamos con Jorge Fontevecchia, fundador de Editorial Perfil, conductor de Modo Fontevecchia y, sobre todo, y creo que lo más importante, periodista. Mm. Bueno, ¿por qué quisiste ser periodista, Jorge? No, no quise serlo. Eh, la vocación apareció en el ejercicio del hacer, aquella frase que el hacer te hace. Mi padre tenía un taller de imprenta eh, y yo estudié economía, o sea, no estudié periodismo. Luego estudié televisión en la Universidad de Nueva York, pero porque estaba en el exilio, en la último año de la dictadura militar, pero bueno, mi formación, nunca estudié periodismo, estudié eh, economía, tengo un posgrado en filosofía. La cercanía al periodismo se fue produciendo como un encantamiento en, en el devenir de hacerlo por la proximidad del entorno familiar que yo tenía, ¿no? Eh, con un padre con una imprenta. En esa época los periodistas tenían que ir a la imprenta a constatar, no había computadoras, había que constatar que lo que se había escrito en máquina de escribir luego fuera escrito en letras de plomo. Entonces los periodistas estaban casi más tiempo en los talleres Ujú. de impresión que en las redacciones, ¿no? Entonces, en ese contexto, que para mí me resultaba absolutamente familiar, eh, se desarrolló como naturalmente y luego me atrapó. Luego eh, resultó el amor de la vida, parece. ¿Cómo ves al periodismo hoy en día? Mm. Una pregunta amplia, pero algunos puntos que podés dilucidar ahora. Bueno, la nuestra es una profesión que tiene solo 400 años. Hay muchas profesiones que en la historia de la humanidad fueron siendo sustituidas. Em, Algunas, el ejemplo, si se quiere, más llamativo, es el de la confesión, por un lado, o podríamos decir así, la cura por la catarsis, primero en los griegos, luego la confesión, que aparece en la Iglesia Católica en el 1200. Primero solamente se confesaban los propios clérigos. Solo en 1200, creo que se llamó eh, el Concilio de Trento, habían descubierto que era muy saludable para las personas poder desahogarse, confesar sus pecados y sentirse tras la confesión perdonados. Y uno podría decir que luego hay muchos científicos muy importantes en la historia de la humanidad, pero pocos han creado una profesión, y Freud creó una profesión, que es la del psicoanalista, ¿no? Ujú. Uno podría ver cómo distintas épocas, a través de profesiones que parecen distintas, van dando respuesta a una necesidad humana que siempre es, las necesidades humanas no cambian, simplemente las profesiones se adaptan a las distintas épocas. Entonces, bueno, ¿qué es un periodista, no? Em, bueno, como tal, como profesión, como la conocemos nosotros, tiene 400 años, los mismos años que tiene la imprenta de Gutenberg. Eh, pero esencialmente un periodista es una persona que explica esto que pasa, qué significa. Eh, y esa necesidad humana no empezó hace 400 años, ni va a terminar con la inteligencia artificial. Ujú. Es inmanente al ser humano, ¿no? Entonces, esa necesidad humana siempre va a ser necesaria que alguien la cumpla. ¿Quiénes la cumplían en épocas pretéritas? Bueno, uno podría decir que en una etapa muy, 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 muy pretérita, eh, los los brujos en las tribus primitivas eh, tenían que darle alguna explicación a lo que sucedía. En las sociedades un poco más evolucionadas, ese papel lo pudieron cumplir eh,
los religiosos, ya en religiones más sofisticadas y racionales, lo pudieron cumplir también filósofos en determinadas épocas. Yo no sé cómo se va a llamar Ujú. lo que nosotros hoy hacemos, que se llama periodismo, pero no tengo ninguna duda de que lo que nosotros hacemos va a continuar siendo necesario en la historia de la humanidad por siempre, porque hay una frase de Nietzsche que me parece muy útil que dice, el ser humano soporta cualquier cosa menos que no haya una explicación. Si no hay una explicación, la angustia impide el desarrollo de la vida, ¿no? Entonces, aunque sea una explicación que no sea completa, una explicación que sea parcial, una explicación que pueda ser refutada, una explicación que pueda ser cambiada, pero es imprescindible entender esto que pasa, por qué pasa y qué significa, ¿no? Muy bien. El año pasado lanzaste tu libro que fue Fontevecchia versus Milei con Editorial Planeta. ¿Es la relación más tensa con un gobierno nacional desde que se fundó Perfil, con el actual? No, no, tuvimos los mismos inconvenientes con el kirchnerismo, tuvimos los mismos inconvenientes con el menemismo y los mismos inconvenientes con la dictadura militar. Eh, digo, con Milei me parece que lo que hace distinto Ujú. es la personalidad de Milei, que es altisonante, eh, que es oralmente más agresivo, que tiene un histrionismo que le hace todo más llamativo, pero el conflicto con estos cuatro actores de los últimos 50 años de la Argentina, lo que tiene es un invariable. Si en líneas generales no tuvimos conflicto con De la Rúa, no tuvimos conflicto con Macri, no tuvimos conflicto con Alfonsín. Es decir, el conflicto siempre lo tuvimos con los gobiernos, no tuvimos conflicto con Alberto Fernández. O Ujú. sea, ¿qué tienen en común con los que tuvimos grande conflicto con los que no tuvimos conflicto? Obviamente, con los que tuvimos conflicto eran gobiernos que tenían un poder que les permitía aspirar a ser hegemónicos. Gobiernos con mucho poder y muy fuertes. Los otros no tenían poder. Alfonsín el poder todavía lo tenían los militares, de hecho hicieron decenas de azonadas. Alberto Fernández el poder lo tenía Cristina Kirchner, con quien sí tuvimos muchos conflictos. Macri nunca logró asentarse en el poder y de la Rúa ni que hablar, ¿no? Entonces, la relación de conflictividad con el poder es directamente proporcional a la intensidad de ese poder. Te cambio el foco y voy hacia una pregunta más sobre el pasado. Revista Noticias, bueno, tiene un estilo muy único, entre incisivo y provocativo, si se quiere. Pero también sufrió uno de los episodios, un episodio oscuro que fue el asesinato de José Luis Cabezas. ¿Cuál fue tu primera reacción al enterarte de, de esto? De una confusión eh, monumental. Yo creía que después de la dictadura no iba a suceder más. Eh, no me lo imaginaba posible en aquella Argentina postdemocrática, o sea, ya habían pasado más de una década de la recuperación democrática. Argentina había demostrado cruzar la inestabilidad, como fue la inestabilidad de la hiperinflación, manteniendo la democracia. No me lo imaginaba. Eh, es más, no hubo ningún otro caso después, lo que demuestra lo absolutamente singular de ese episodio. Alguien podría decir de que no sucedió nunca otro caso después porque la sociedad frente al asesinato de Cabeza se comportó de una manera que hizo que cualquier otra persona que pensase matar a un periodista lo pensase dos veces porque el costo podía terminar siendo mucho mayor del imaginado. También uno podría decir que no sucedió nunca más casualmente por la reacción que tuvo la sociedad en ese momento. Pero inicialmente era de confusión,
distintas hipótesis de cuál podía ser el móvil. eh, y bueno, la sociedad, los colegas en su conjunto tuvieron todos una comportamiento, la justicia, un comportamiento ejemplar, ¿no? Bien, vos bien sos alguien consagrado y que tenés muchos años en la profesión, entonces en general uno tiende hacia gente más grande muchas veces, eh, pero hay algunos periodistas que se ahí su trabajo. En líneas generales, de todos. Eh, Hay algunos en particular que... y los que todo el mundo conoce, ¿no? Los, podríamos decir, 30, 40 periodistas más Ujú. conocidos de la Argentina, que no es solamente un tema generacional, ¿no? Se irán es cierto que para tener cierta relevancia hace falta cierto tiempo, como horas de vuelo, como un piloto, ¿no? Dale. Hay un interesante libro sobre que la relevancia requiere por lo menos 10.000 horas de ejercicio de una profesión, que son más o menos 10 años, ¿no? Claro. Pero, bueno, te nombraría a todos los miembros de la Academia de Periodismo. Eh, en líneas generales, sigo más el periodismo escrito, aunque hoy en día hay que reconocer que la mayoría de las personas que hacen periodismo escrito también hacen periodismo audiovisual, pero tengo predilección por el periodismo escrito. Es cierto también de que los medios tradicionales em, producen contenidos con mayor calidad que los medios más jóvenes y más nuevos, Ujú. lo que se llama la media legacy, la que tiene un legado, ¿no? Digo, esto es transferible también a los periodistas, que generalmente están en estos principales medios de comunicación, ¿no? También es cierto que me produce efecto opuesto el mal periodismo, que hay, como en cualquier profesión, hay mala praxis, y lo hay Ujú. en todas las profesiones, y hay un porcentaje del periodismo, eh, a veces de gente también muy conocida y contradictoria, que se comporta de una manera que me produce insatisfacción y Ujú. siento que afecta a la profesión en su conjunto. Pero sin hablar de nombres, colocándolo en actitudes, en líneas generales, todo periodismo oficialista eh, tiene un componente eh, inadecuado, inacabado. Ujú. eh, entonces uno podría hacer ese análisis fácilmente y lo que podría encontrar luego es, bueno, ¿quiénes son oficialistas de manera sistémica? ¿Quiénes han sido oficialistas de manera sistémica? Bueno, esto todavía lo agrava aún más. La velocidad de los medios de comunicación hace que sea poco probable que, como en el pasado, hubiera oficialistas sistémicos, oficialistas de todos los gobiernos, Claro. porque la sociedad hoy cobra más rápido Ujú. eh, el, el costo reputacional, digamos, ¿no? Pero bueno, quizás se enganche con tu primera pregunta, la situación del periodismo. Eh, no es fácil en la Argentina el periodismo hoy. eh, es más difícil que en un pasado no muy lejano. Obviamente es incomparable con la dictadura militar. Entonces, para ponerlo en distintas proporciones, ¿no? Una definición del Papa ahora que, si bien ya falleció, tiene vigencia todo su papado. ¿Cómo lo definirías en un párrafo o en un par de oraciones? Me parece que el Papa reunía una particularidad única de ser, y quizás esto sea bien argentino, un filósofo popular. O sea, él te transmitió una sabiduría que no venía de una formación intelectual epistémica clásica como la que podría tener Ratzinger. O sea, no era un intelectual, eh, pero era un filósofo. Y a mí me despertaba mucha curiosidad de dónde venía esa sabiduría, ¿no? Tengo una conjetura. em, Cuentan los obispos que en todas las
estas caminatas que se hacen una vez por año a Luján, a la Virgen de Luján, que están toda la noche allí en la Catedral de Luján, confesando gente, que el entonces cardenal y obispo Bergoglio se pasaba toda la noche confesando. La gente no sabía, además tampoco se lo conocía, pero él confesaba sin parar. Eh, Tengo la sensación de que ese contacto con la gente le dio un conocimiento, eh, un saber a través de la palabra. No digo que sea mayor, pero que no te dan los libros. Eh, entonces me encontraba frente a una persona de una profundidad en su pensamiento, eh, pero que no provenía de la clásica formación epistémica de un filósofo. Eh, y eso me parecía único, ¿no? O sea, él tenía respuestas para todo, siempre eh, simples, comprensibles, accesibles, de un sentido común aplastante. Eh, por ejemplo, la que él da sobre el tema del divorcio. O sea, por qué él aceptaba a los divorciados en la iglesia, ¿no? Entonces él cuenta que una mujer de profunda fe católica, que el problema es que los católicos divorciados después no podían Ujú. ir a misa, estaba desgarrada en su corazón porque no podía mantener su fe y que de alguna manera lo increpó siendo cura, diciendo: ustedes los curas son muy vivos porque ustedes los preparan en el seminario cierta cantidad de años, luego tienen que encontrar una especie de diplomatura. Si la formación antes de que la persona consagre su fe permanente con Dios tiene varios años, pueden ser 5, pueden ser 7. Entonces esta señora de profunda fe católica decía: a nosotros, hoy ya ni siquiera existe eso, había un curso prematrimonial que se hacía en la iglesia, así como había un curso para los niños cuando se iban a tomar la comunión. eh, Cuando yo no sabía de que existía un curso para personas que se iban a casar dentro de la iglesia, pero parece que hace algunas décadas esto era algo habitual, que antes de casarse tenían que tomar una especie de curso que duraba, no sé, 2 o 3 sesiones, una cosa muy mínima. Entonces esta señora le decía: eh, ustedes se preparan 5 o 7 años antes de decir es para toda la vida. A nosotros nos dan 2 o 3 lecciones y pretenden que sea para toda la vida, ¿no? De esta manera él trataba de explicar algo tan simple como que la mitad de los matrimonios hoy terminan en divorcio y hay nuevos matrimonios, y que es muy difícil, decía Francisco, que una persona, a veces a los 20 años, como era la norma en la generación de él casarse, pudiera tener toda la capacidad de elegir sin equivocarse para toda la vida, ¿no? Una explicación así de orden tan fáctico y comprensible, que no apelaba a cuestiones metafísicas respecto de la perennidad del vínculo, el hecho de que sea indisoluble de determinados votos, producía una perplejidad, ¿no? Como cuando él dijo en aquel avión: ¿quién soy yo? Creo que volvía de Río de Janeiro, los periodistas le preguntaban sobre la homosexualidad: ¿quién soy yo? ¿No? Eh, por ejemplo, una cosa que llamaba mucho la atención en ese reportaje que yo le hice, eh, él continuamente respondía: no sé. Y desde un punto de vista de la doctrina, el Papa es el representante de Dios en la tierra, sabe todo, Claro. ¿no? Y en ese desarmarte, o sea, esa enorme seguridad de sí mismo, de poder llevar adelante esa investidura, adecuándola a las épocas, ¿no? Un sabio. Bien, mi última pregunta es una dinámica que la usa un poco Luis Novarecio, que es terminar oración, que es Buenos Aires es, tienes que dar la respuesta con un par de... La ciudad de Buenos Aires. Claro. Bueno, la ciudad de Buenos Aires me hace acordar a Viena. Eh, Viena es la capital de un imperio infinitamente mayor que el que hoy es. Era la capital del imperio austrohúngaro.
uno recorre las calles de Viena y descubre rápidamente de que era algo mayor de lo que es. O sea, Buenos Aires, para bien y para mal, como Londres en Inglaterra, como Tokio en Japón, es un orgullo de los argentinos, debe ser la ciudad número 10, 12 del mundo, cuando nuestro país es número 40. Y al mismo tiempo es un problema. Es un gigante. Acá, uno puede decir, la ciudad de Buenos Aires y su conurbano concentra más de un tercio de la población, 40% del Producto Bruto, 50% de la producción cultural, 70% de la producción periodística, 80% de la producción política. Es decir, está totalmente desproporcionada al país. Otros países, no sé, Brasil, por poner un ejemplo más cercano, hay 5 o 6 ciudades de igual tamaño y que compiten. eh, por eso Alfonsín quería mudar la capital a Viedma. Entonces, uno puede sentirse orgulloso de que la Argentina tenga una capital como Buenos Aires, que sin duda, yo recibo, sin duda es la ciudad más importante de Latinoamérica y te diría de Iberoamérica. Yo recibo a los embajadores cuando vienen y cuando se van. Todos los medios de comunicación porteños les pasa más o menos lo mismo. Y es muy claro cuando se van la tristeza que tienen, porque eh, si después les toca Brasilia, por ejemplo, o Ciudad de México, bueno, la calidad de la vida, la producción cultural, las posibilidades son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, es ambivalente, son las dos caras de la misma moneda. Es un orgullo para el país, es un problema para el país. Bien, y últimas dos con esta dinámica. Milei es. Muchas cosas, no es una sola cosa. Em, yo, una cosa es mi ley persona, otra cosa es mi ley presidente, ¿no? Entonces, los presidentes no son ellos los actores y los agentes de lo que están haciendo. Em, el ejemplo del Papa Lacan decía el hábito hacia el monje. A vos te ponen el traje blanco y sos otra persona. Francisco no era el mismo acá cuando era Bergoglio. Em, entonces, los presidentes son cuerpos que usa la historia para seguir su rumbo. Ellos no son ellos son el resultado de condiciones de posibilidad eh, que los hacen emerger. Y lo que ellos llevan adelante no son solo su voluntad, sino una voluntad que lo trasciende, que lo coloca en esa posición. Y yo creo que Milei es un service para la Argentina. Es alguien que los argentinos eligieron para que venga a cumplir un servicio, a hacer una tarea que quizás personas normales no harían, y que cumplida esa tarea, la sociedad va a decir, bueno, señor, muchas gracias, ya está, sus servicios fueron cumplidos. Y última definición que a mí particularmente me importa mucho es, ¿la nata fue? ¿Quién fue? También muchas cosas, ¿no? Eh, como verás, yo creo en la complejidad, nada es una sola cosa, No, no, no. Tal cual. pero si uno tuviera que decir, eh, la nata tenía un aura que pocos periodistas en la historia reciente lo han logrado. La comparación que se hace siempre con épocas anteriores es con Bernardo Neustadt, esas personas que lograban una visibilidad y un reconocimiento. Cuando digo reconocimiento no me estoy refiriendo a valores, sino a la cantidad de personas que lo conocen, eh, lo que hablaba de una capacidad histriónica, una eh, posibilidad de desarrollar empatía, que es un don, no es un tema profesional, es algo con el que se nace y que la nata tenía, ¿no?
Pero él además de tener esa capacidad que, por ejemplo, tenía Bernardo Neustadt, bueno, tenía valores que Bernardo Neustadt carecía. Así que me parece que sería injusto definir a la nata solo por la capacidad de concitar grandes audiencias, únicas, enormes audiencias, la mayor cantidad de audiencias. Además, en general, la nata tenía una posición, era más formado, una posición intelectual un poco más refinada, eh, tenía una sintaxis más pulida que Bernardo Neustadt, así que no era solo fama y capacidad de atravesar la pantalla, ¿no? También creo que fue por una cuestión generacional el que le tocó llevar el periodismo de investigación que se hacía en gráfica a la televisión, entonces fue un precursor en muchos aspectos y también fue en su compulsión alguien autodestructivo que quemó la vida más rápido de lo que hubiera sido deseable. Eso es todo, Jorge. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Faltamos. Gracias a vos.